¿Qué tal amigos? Hoy 12 de julio les habla Javier Andrés Alzate de Bursátil con toda la información bursátil y financiera de los mercados en el mundo, o los activos en el mundo y específicamente Colombia y su incidencia en los portafolios. Muy bien, empecemos. El Colcap mueve hoy un volumen mucho mejor que lo ha hecho en las últimas dos jornadas, 135.695.000 millones de pesos, una variación del 1.04% arriba, cerrando 1.490 con unidades. Por la parte del petróleo, tenemos que el petróleo cierra en $45 con 38 centavos, una variación positiva del 0.75%. Se sigue manteniendo. El día de hoy hubo bastante volatilidad después de los datos de inventarios de petróleo. Por el lado de las acciones en Colombia, tenemos las acciones de mayor volumen, Éxito, cierra en 15.140 pesos por acción, una variación positiva del 0.80%, seguida de Ecopetrol, que cierra en 1.390 pesos por acción, una variación positiva del 1.46%, el ADR por su parte en Estados Unidos cierra con una variación fuerte del 2.01% arriba, positivo, cerrando en $9 con 13 centavos las ADRs de Ecopetrol en Estados Unidos. Y cierra el tren de las tres acciones de mayor volumen, Grupo Sura Ordinaria, cerrando en 41.060 pesos por acción, una variación positiva del 0.93%. Por otra parte, las acciones de mayor pérdida, tenemos Promigas, cierran en 5.600 pesos Promigas cierra entonces el día de hoy con la mayor pérdida el día de hoy, una caída del 1.75%, cierran 5.600 pesos por acción, seguida de Bogotá, 62.300 pesos por acción, una caída del 1.11%, y con Concreto cierra por debajo de los 1.000 pesos, está en 997 pesos por acción, una variación negativa del 0.10%. Por el lado de las acciones de mayor ganancia, tenemos a Preferencial Colombiana, sube un 6.86%, cerrando en 22.440 pesos por acción. Colombiana, la segunda acción de mayor variación positiva, cierra en 28.240 pesos por acción, una variación positiva del 2.47%. Y termina el tren de las acciones de mayor ganancia, Valorem, 420 pesos por acción, una variación positiva del 2.44%. Por el lado del dólar, ¿qué tenemos? La TRM vigente para el día de hoy, 3.067,73 centavos. El FIX que se formó el día de hoy, 3.065,44. Es decir que mañana tendríamos una TRM cercano a esta zona y tendríamos una caída de aproximadamente unos 17 pesos más o menos. Los datos estadísticos del día de hoy, intradías 3.061 en apertura, 3.042 el mínimo, 3.063,10 el máximo y 3.048,10 el cierre. Sin embargo, el dato más importante que tenemos el día de hoy es que hoy se realizaron un fuerte volumen, 1.531 millones de dólares, sería el segundo mayor volumen en todo el año, en 2.728 operaciones, y lo que cabe resaltar aquí es que si bien es cierto el dato, el promedio cayó, seguimos viendo un volumen muy importantes y ese mismo volumen se replicó en test. Miremos lo que pasaron en los test, específicamente los test de 2024, los julio del 2024. El día de hoy se realizaron 1.054 operaciones, cuando normalmente estamos manejando operaciones diarias por debajo de 600 operaciones. Los datos intradía de los test, en tasa tenemos apertura 6.45, máximo 6.47.8, mínimo 6.40 y cierre 6.41. Estamos viendo puntas muy grandes cruzándose. Lo mismo está pasando en el dólar. Esto que tenemos aquí preliminarmente nos podría dar una información en torno a que pueden ser el offshore. Sigue, el mes pasado yo les había dicho que el vendedor neto en TES fue el offshore. Y este movimiento que seguimos viendo en este mes pareciera un comportamiento muy similar al offshore. ¿Por qué? Porque estamos viendo venta de TES. Cada vez que bajan los TES, los 24 en pantalla, aparecen puntas grandes vendedoras. Y esas ventas no cesan. Es decir, por más que aparezca bid, aparece offer. Y en el dólar estamos viendo es bid. Por el lado de los TES es venta, por el lado del dólar estamos viendo bid. Entonces, esta operación o este movimiento, este comportamiento nos podría dejar entrever que podría ser el offshore quien está vendiendo TES. Muy bien, por la otra parte tenemos la parte de noticias. ¿Qué nos dice Bloomberg? El peso colombiano ganó terreno versus al dólar por tercera jornada
en las últimas cuatro, en línea con el tono positivo de las divisas de Latinoamérica y los emergentes, luego de que la divisa estadounidense se diera terreno, una vez que Yellen reiterase gradualidad en el proceso de los ajustes monetarios. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público colocó 600.000 millones de pesos en TES con un bid to cover del 2.95. La subasta viene luego de que se anunciara que se redujo en 100.000 millones de pesos el cupo de colocación de TES en pesos y en 50.000 millones el cupo de TES en VR para lo que resta de la subasta de este año, manteniendo la meta total de colocación establecida. La directora de Crédito Público, Milena López, dijo en una entrevista que la decisión viene ante la reciente movimiento de las tasas de los TES y dado que hay suficiente tiempo para completar el plan de financiamiento. Significa que, pues acá hace referencia de pronto a las personas que no siguen muy de cerca este mercado, pues como los TES han venido perdiendo valor, es decir, las tasas han venido subiendo, entonces lo que quieren hacer es disminuir esa presión en términos de mayor venta o mayor oferta de títulos para pues ayudar a contener un poco este movimiento. Ante el pronunciamiento del día de ayer que hizo Fitch, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, le dijo a la W Radio que es una razón adicional para recortar el gasto y que el presupuesto del 2018 sea mucho más austero, con menores gastos. Ojo con esto. Estará listo para este fin de mes. Y es un tema muy importante porque la reducción de gastos significa que entonces habrá menos inversión y esa menos inversión se va a ver repercutida. Eso es como una especie de ciclo o una especie de rueda o de directriz directamente proporcional. Si la nación o sea, esto es una crítica que yo hago con mucha relevancia o mucha vehemencia cuando estoy en mis auditorios, porque una de las cosas que yo he criticado a los gobiernos, a los últimos gobiernos de los últimos 10 años, ha sido que en épocas de vacas gordas el gobierno nacional gasta, y está bien. O sea, está bien porque eso hace parte de la dinámica económica. Pero el tema es que no habla de la posibilidad de ser más moderado en el gasto en épocas de vacas gordas. Y en épocas de vacas flacas, pues ahí sí puede salir a dinamizar la economía a través del gasto. Es decir, no importa si estamos en expansión o en contracción económica, la nación o el gobierno nacional específicamente siempre va a estar gastando, siempre va a tener un gasto. El tema es que cuando se habla ya que si estamos en una situación económica contractiva y hay menos gasto, pues eso va a perjudicar la velocidad de la recuperación. Es decir, que podemos ver que el 2018 también puede ser un poco complicado en términos de desempeño económico. Por otra parte, el analista de Moody's, Samar Maciat, se unió a las advertencias sobre las perspectivas del país al indicar que las metas fiscales del gobierno pueden ser un poco optimistas. Yo diría que están demasiado optimistas. En la parte internacional, pues tenemos que la presidenta Janet Yellen aseguró en su primer testimonio semianual ante el Congreso de Estados Unidos que la economía del país se debe continuar su expansión en los últimos años y dio señales de que el Banco Central no debería apresurarse en un proceso de ajuste monetario ante una inflación aún incipiente. Janet Yellen también reiteró que plantea continuar el frente del mayor ente emisor del mundo. Tengo la intención de cumplir mi mandato, respondió a un integrante del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Trump podría nombrar el nuevo líder de la Fed cuando vence el mandato de Yellen el próximo 3 de febrero del 2018. Por otra parte, el libro beige de la Fed continúa planteando interrogantes sobre por qué un ajustado mercado laboral no estimula mayores aumentos del salario en los precios de bienes y servicios. La mayoría de los distritos esperaban ganancias moderadas en la economía en los siguientes meses, según un informe divulgado por este miércoles en Washington. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva, esto es una noticia pues que ha sido última hora el día de hoy, fue declarado culpable de corrupción y lavado de dinero, lavallato, complicando así a su aspiración a postularse para las presidenciales del próximo año. Le dieron 9 años de cárcel. El juez no ha solicitado aún la detención inmediata del expresidente. Para estar pendiente, en Colombia tenemos de julio 12 al 14 conferencia en Cartagena, FLAR, FLAR,
que incluye participación de gerente general del Banco de la República, Chavarría. Tenemos esta semana, julio 14, las minutas del Banco de la República, la producción industrial de eventos minoristas, y la parte internacional mañana a las 7:30 de la mañana en Estados Unidos, solicitudes iniciales de subsidio de desempleo julio a julio 8, se estima 245.000, anterior 248.000. A las 7:30 de la mañana Estados Unidos, IPP demanda final de junio, mes a mes, estimado 0,0, anterior igual. Y a las 5 de la tarde, decisión de tasas en Chile, y a las 6 de la tarde, decisión de tasas en Perú. La agenda de los directivos de la Fed, 8:30 de la mañana, Yellen mañana habla ante el Comité Bancario del Senado, el segundo día de testimonio ante el Congreso, y al mediodía gobernadora Brainerd habla sobre política monetaria en Massachusetts. Miremos aquí el tema allí de JP Morgan. Dice lo siguiente: cuesta encontrar catalistas en acciones colombianas, y Superfinanciera autorizó la oferta de bonos con garantía de CEF Finanza. Comentario del día, pues tenemos el dato de Fitch. Ante el pronunciamiento de Fitch ayer, Itaú estima que aumentan las probabilidades de una rebaja de la calificación en Colombia. Esto ante la falta de consolidación fiscal significativa, a pesar de la implementación de la reforma tributaria. Un tema que se mencionó también aquí por estos micrófonos es que no fue una reforma tributaria estructural, sino una nueva reforma tributaria apaga incendios. Y por lo tanto, pues aquí están las consecuencias. Lo que hicimos fue ganar tiempo, y en su momento hablamos de ganar tiempo. ¿Por qué ganamos tiempo? Porque simplemente íbamos a postergar un año más nuestra técnicamente grado de inversión, pero las calificadores tienen que hacer su trabajo, volver a hacer revisiones y proyectar las variables macroeconómicas y por ende impactar las cuentas fiscales del país. El ajuste más lento de los desequilibrios externos, una inflación con lenta convergencia hacia la meta, y la desaceleración en crecimiento, analistas Ángela González y Carolina Monzón escriben en el informe. Muy bien, por otra parte, hablando de calificadores, Moody's mejora la perspectiva de calificación crediticia de largo plazo para el Banco de Bogotá y para Grupo Aval. Sin embargo, las acciones hoy en el mercado no reflejaron esa opinión. Por otra parte, nos llega también la información desde Reuters, que Votorantim, principal accionista de Acerías Paz del Río, buscaría recaudar $750 millones en una OPI en Toronto. Tras considerar Nueva York y Toronto, Votorantim optó por la bolsa de Toronto debido a su experiencia con las OPIs vinculadas a la minería, dijo una fuente a Reuters. Esto es importante para quienes siguen el sector minero. Bueno, y hablemos de petróleo, ya que no lo hemos hecho. Aunque los inventarios de petróleo presentaron su caída más fuerte en 11 meses, la producción sigue repuntando. Los inventarios de petróleo presentaron entonces un comportamiento de retroceso por segunda semana consecutiva. El dato reportado fue inferior a lo esperado por el mercado, ya que esperaba el mercado menos 2.8 millones de barriles y salió un descenso semanal de menos 7.5 millones de barriles. Esto pues inmediatamente generó reacciones mixtas en el spot, por así decirlo, del mercado de futuros de petróleo. La totalidad de inventario se encuentra en 495.000 millones de barriles, y el almacenamiento se ha incrementado año a año en 0.9% año a año. La producción de crudo, que es la importante, aumenta otra vez, registró un incremento de más 0.05 millones de barriles hasta un bombeo total de 9.39 millones de barriles. Continúa en niveles de agosto del 2015. Ahora la producción viene aumentando al 10.7% año a año, o 0.9 millones de barriles, y en lo que va corrido del 2017 el aumento es de 0.6 millones de barriles. Ese es el dato que pues afecta al precio del petróleo. El dato de destilado fue de más 3.1 millones de barriles, gasolina menos 1.6 millones de barriles, y la producción ya se las di. Y por último, los seguidores de Avianca tienen que estar pues pendientes para el próximo mes de agosto. Es una información que salió en portafolio, que se comenzará a resolver el pleito entre Avianca y Kingsland United, y esto es importante para los que siguen Avianca, los aviancadictos. Asimismo, un tema que nos llegó temprano en la mañana fue el posible candidato del reemplazo de Janet Yellen. Trump piensa reemplazar a Yellen con Gary Cohn, que es la persona más opcionada.
Muy bien amigos, este es el informe entonces para el día de hoy. Los espero mañana con más información bursátil y financiera. Recuerden que el próximo mes de agosto estaremos dando nuestro curso Estrategias de Trading en la ciudad de Cali. Muy bien, para los que estén interesados nos pueden escribir por la página web y ahí estaremos atentos a sus solicitudes. Chao.